amigos, conocidos, vecinos, bienvenidos. Vamos a hablar la palabra de Dios en esta mañana, vamos a predicar el Evangelio y quisiera predicar el Evangelio en el libro del Génesis, en el capítulo 1, los 5 primeros versículos. Vamos a tocar. Quiero tocar de una manera muy sencilla, práctica, el Evangelio allí en ese lugar. Génesis capítulo 1, comenzando desde el versículo 1, vamos a asociar algunas cosas acá, aplicar algunas cosas. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiero tocar algunas cosas en estos cinco primeros versículos del Génesis. Cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiero pensar en la tierra como tú, como yo, como la persona que ha sido creada. Quiero pensar allí en la creación. Quiero ver en el versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Quiero ver la condición de la tierra. Dice allí mismo en ese versículo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí quiero ver el cobijo del Espíritu Santo y luego vamos a tocar más ese tema. Versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Quiero ver la claridad que ofrece la luz allí a la tierra. Y en el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Quiero ver allí una cualidad. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que tú, yo y todos los seres creados, quiero asociarlos como la tierra que Dios formó, como la tierra que Dios creó. Y ya vamos a detallar varias cosas respecto a la tierra. Lo primero que quiero mencionar es que la tierra fue formada, fue creada por Dios. Dice: en el principio creó Dios. Y esa palabra, ese título, ese nombre allí, Dios, está asociado al Dios plural. ¿Ok? Dios es plural. En la deidad funciona el Padre, funciona el Hijo y funciona el Espíritu Santo. Allí la palabra es Elohim. Si en algún momento usted lee un libro o algo y usted ve ese nombre, Elohim, usted tiene que asociarlo a Dios. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y quiero ver la relación de la tierra con Dios en ese momento. Era una relación de creación. Bueno, ¿sabe una cosa? Una persona que no tiene al Señor en su vida es una persona que tiene relación con Dios, pero es una relación limitada. Es una relación solamente y estrictamente de creación. Es decir, tú eres un ser creado por Dios. Yo soy un ser creado por Dios. Yo soy criatura de Dios. ¿Cierto? Ahora bien, después que veamos varios aspectos, nos vamos a dar cuenta de que la relación cambia. Ahora hay otra relación con Dios. Después que el ser humano entiende su condición y acepta al Señor Jesús en su vida, entonces hay otra relación. Y ya la vamos a tocar. Pero inicialmente, querido amigo, tienes que comprender que la única relación que tienes con Dios en estos momentos es una relación de creación. Tú eres criatura de Dios, mas no hijo de Dios. Eso sucede después. Y ya lo vamos a mirar. Bueno, quiero pensar de la tierra. La tierra significa básicamente una porción de tierra, una porción de terreno. Y la tierra, quiero pensar en dos características. Una es que la tierra es dura y otra es que la tierra es estable. Por un lado, quiero pensar en la tierra como una porción de tierra dura cuando una persona no tiene a Cristo. Y entre las características que quiero ver de la tierra es que está duro. Ahora bien, cuando una persona pasa a otro estado, a ser llamado hijo de Dios,
bueno, esa persona se convierte en un ser estable, ¿sabe? ¿Sí ve la diferencia? ¿Por qué duro? ¿Por qué el ser humano tiene que ser tan duro? Bueno, amigos, hay varias cosas en la vida que muchas veces endurecen tu vida. Y la persona recibe el mensaje del evangelio que se le predica y la persona llega a cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace Dios en la vida de la persona es un trabajo de ablandar ese corazón endurecido para convertirlo en un corazón ya no de piedra, sino un corazón de carne. Dios necesita trabajar en esa creación. Hay otra cosa que quiero pensar allí en el versículo 2, ya dejando a un lado el tema de la creación. Quiero ver que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Entonces aquí quiero ver quiero pensar en las condiciones de la tierra, ciertas condiciones que tenía la tierra, y pensar en la tierra como tú y como yo. La tierra estaba desordenada. Ahora usted dirá, bueno, si me estás comparando con la tierra, hermanos, yo quiero decirte que yo no soy desordenado. Yo tengo una vida ordenada. En mi oficina está todo en orden. Yo tengo una agenda que llevo bien organizada. En mi vida práctica, mis estudios, yo soy bien organizado, bien ordenado. Mi familia, ordenada. Toda mi vida ordenada. Bueno, déjame decirte que está bien eso que haces. Sigue así. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de el ámbito espiritual. Cuando una persona no tiene al Señor Jesús en su vida y el Señor Jesús está trabajando en su vida, la persona está desordenada. De hecho, la palabra desordenada acá tiene el sentido de, como cuando llega un ladrón a la casa, corta la luz, queda todo oscuro en tinieblas y ese ladrón echa abajo todo lo que está en orden. Y entonces lo de valor, que le importa más, se lo lleva. ¿Cómo queda la casa? Queda en tinieblas, queda vacía y queda desordenada esa casa. ¿Sabe una cosa? La vida del ser humano, querido amigo, desde la creación está desordenada, está vacía y está en tinieblas. El vacío que tienen las personas en este mundo es un vacío de Dios. Pero muchas veces las personas tienen un vacío interno que probablemente no se atrevan a contar porque es algo muy personal. Por ejemplo, una persona que ha sido violada es una persona que está vacía, que le han robado su valor. Una persona que ha sufrido bullying toda su vida es una persona que ha recibido vejaciones y ha perdido su valor. Una persona que ha sufrido infidelidad en su matrimonio es una persona que ha perdido su valor. Muchas cosas han pasado en la vida de las personas que han hecho que las personas pierdan su valor y estén vacíos. Ese ladrón que entra a la casa se lleva el objeto más preciado, amigos, ¿sabe? Y se va. Un día una muchacha llegó a mi casa y esa muchacha estaba buscando ayuda. Era una muchacha que necesitaba a su papá biológico. Y ella buscó a su papá biológico. Y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó. Y esa muchacha lloraba porque quería el amor de su papá. Ella conocía a su papá, pero su papá tenía otros hijos, tenía otra relación con otras personas. Y ella quiso, entonces, ella se sintió relegada. Entonces, pues el consejo que se le dio en ese momento fue: hay un padre que está esperando por ti. Ese padre no te va a dejar. Ese padre va a llenar tu vacío que tu padre biológico no te puede dar. ¿Sabe? Mire, amigo, hay vacíos que el ser humano tiene en su vida y están luchando con eso. Ahora bien, hay personas que no tienen ese tipo de vacíos. Personas que están llenas, que tienen su vida llena, normal, y llevan una vida normal. Son personas que tienen probablemente posiciones en esta vida y están bien.
Pero quiero decirles algo, no sirve de nada si el vacío espiritual todavía está en su vida. No sirve de nada. Entonces, la tierra estaba desordenada, estaba vacía y además, dice, estaba en tinieblas. ¿Saben que una de las cosas que tiene implícito en las tinieblas es que no permite que podamos ver, porque está todo oscuro, ¿cierto? Y eso conlleva a que si está todo oscuro y vamos a transitar por algún lado, vamos a tropezar y vamos a caer. ¿No te pasa eso en tu vida, amigo? ¿No te pasa eso en tu vida? Probablemente fracasos tras fracasos, probablemente por las tinieblas que hay en ti. Pero quiero llegar a mostrarte el remedio a toda esta debacle que hay en la tierra. Versículo 2, al final dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí quiero detenerme a pensar un momento en el Espíritu de Dios, porque déjeme decirle algo, el Espíritu de Dios trabaja, constantemente trabaja, todos los días trabaja y no descansa. Y el Espíritu de Dios no es ese ser que muchas veces mucha gente predica, que entra al cuerpo y que hace temblar al cuerpo o hace hablarle disparates. No, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu, si es santo, no va a revolcar a alguien en el piso, porque si es santo hay que levantarlo, no hay que tirarlo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y aquella persona que recibe el Espíritu Santo de Dios es aquella persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13. Sellada. Y un sello es algo que no se puede borrar. Es algo que está firme y permanentemente allí. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios entra en la vida de la persona, no se va. Quiero por favor que entienda. Mucha gente predica, no, es que el Espíritu viene, va. No. El Espíritu Santo de Dios permanece en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tiene que morar en la vida de ese creyente para arreglar su vida. No se va. Ahora bien, si yo cometo una falta como creyente, el Espíritu Santo se puede entristecer, dice la Biblia. Claro que sí. Podemos herirlo, podemos entristecerlo. Y él se va a sentir triste por el pecado que he cometido. Pero el mismo Espíritu Santo va a convencerme a mí de ese pecado. Y voy a ir en confesión a Dios por ese mal que yo he hecho. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, ¿sabe? Dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe una cosa? Es un trabajo constante. Y allí quiero pensar, cuando dice se movía, por la palabra se cobijo. Esa palabra se movía tiene la idea de un ave que va a un nido y empolla los polluelos. Esa es la idea. De ahí cuando la palabra dice se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiero pensar en un ave que no tiene relación con un nido y unos huevos. No son de él, de ella. Pero esa ave va a ese nido, se posa sobre el nido, se posa sobre los huevos y calienta a los polluelos para que los polluelos puedan nacer. ¿Sabe una cosa? Cuando hablábamos de la relación de creación y luego cuando tienes a Cristo, hablamos de una relación de adopción, ahora te conviertes en hijo de Dios por adopción. La Biblia dice, fuimos adoptados en Él. Somos hijos por adopción. No somos hijos legítimos, amigo. Somos creación de Dios. Pero cuando nos convertimos al Señor, ahora nos convertimos en hijos por adopción. Gracias, tenemos que darle a Dios por esto. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La primera vez, amigo, en toda la Biblia, la primera vez que se menciona la palabra bueno en la creación, léalo, capítulo 1, toda la creación, y usted se va a dar cuenta que hay varias veces donde se repite la palabra bueno, fue bueno, fue bueno. Cuando crea al hombre dice muy bueno.
pero la primera vez que se menciona la palabra bueno en la creación se refiere a la luz. Imagínese usted el estado de la tierra en oscuridad y en tinieblas, y cuando Dios crea la luz, dice, esto es bueno, esto es bueno. ¿Sabe una cosa? Quiero ver la claridad. Algo claro es algo diáfano, es algo que donde usted puede ver, donde se pueden manifestar las cosas. Si esa tierra que estaba desordenada, que estaba vacía y en oscuridad, llega la luz, entonces ahí podemos ver qué vamos a arreglar, ¿cierto? Bueno, ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, arreglando la vida del que ahora es creyente, amigo. La claridad, esa claridad que va a llegar a la vida tuya, si recibes a Cristo hoy, es buena, no es mala. Lo que Dios diseñó para la vida del ser humano no es malo, es bueno. Es bueno. Ahora, ¿qué es la luz según la Biblia? ¿Qué es la luz según la Biblia? La Biblia dice del Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Fíjense bien, dice de Jesús literalmente, textualmente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense ustedes, está asociado la luz con la vida. Es algo espiritual, amigo. Por favor, entiende, es algo espiritual. No es algo físico, de la luz de la lámpara, no. Estamos hablando de algo espiritual. La vida del ser humano está en tinieblas. Cuando llega la luz, que es Jesús, produce vida, la luz de la vida. Qué claridad, amigo. Pero quiero pensar allí dice, la luz era buena, y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjense ustedes en esta parte práctica que es importante. Si usted está en luz, querido amigo, si usted tiene luz, entonces su luz va a irradiar sobre las tinieblas de otras personas, pero no para que usted se convierta en tinieblas, sino para que las tinieblas de esas otras personas que están en tinieblas se conviertan a la luz. ¿Sí ves? Sí, hay una separación. Dios no quiere que nos mezclemos con las tinieblas o con las prácticas de las tinieblas, pero Dios nos manda a que ahora, como tenemos luz, tenemos que alcanzar a los que no están en luz, sino a aquellos que están en tinieblas. Pero por último, quiero pensar, versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noches. Quiero pensar allí, amigo, en una cualidad que tiene la luz. Una cualidad es un elemento que distingue. Esa distinción que ahora tiene la luz, Dios le puso un nombre, y el nombre es día. Antes tú no tenías identidad. No tenías identidad. Estabas vagando en este mundo. Pero ahora, en Cristo, tenemos una identidad. La Biblia dice que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos. Antes no teníamos identidad. Ahora, porque tenemos a Cristo, ahora tenemos identidad y somos cristianos. ¿Sí ve? Hay una cualidad que nos identifica para así nosotros poder ser distintos a otros. Muchos por allí se van a seguir llamando cristianos. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo, pero resulta que su vida está lejos de Cristo. Queremos decirte, amigo, si tú tienes a Cristo en tu vida, tienes que andar en luz y tienes que distinguirte, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Si no, entonces tienes que recibir al Señor Jesús en tu vida para salvación. Amigo, el Señor Jesús dio su vida en la cruz por ti. Derramó su sangre en la cruz de Calvario por ti y por mí. ¿Para qué? Para que con esa sangre aplicada a mi vida yo pueda ser salvo. Le quiero dejar una pregunta. ¿Dónde usted consigue esa sangre? ¿En qué lugar consigue usted esa sangre? Estamos hablando de la sangre del Señor Jesús que fue derramada hace 2000 años. Y estamos diciendo que esa sangre es la que te va a limpiar de tus pecados. Pregunto, ¿dónde usted consigue esa sangre?
Quisiera dejarle esa respuesta al hermano que va a seguir en el ministerio, ¿verdad? En Cristo hay salvación, querido amigo. Ven a Él.